A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Javier San Pedro y Pere Estupiñán, ¿cómo estáis, compañeros? Hola, pues muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Buenos Aires, Carabanchel, Washington. Pere Estupiñán es químico, bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País. Y hombre, Rostropovich no es lo mismo que Miles Davis, Javier, pero mal no estaba tampoco, ¿no? No, en absoluto. Yo soy un gran amante de la música clásica, aunque soy un hombre del siglo XX, y mis músicos favoritos son Stravinsky, Bartók, Alban Berg, pero admiro muchísimo la música clásica. Aun cuando no me llegue al corazón, me llega al cerebro por vías inextricables. Tú oyes música clásica y oyes algoritmos más que notas, ¿no? Por lo que veo. Puede ser, sí. Hay un pequeño lío con la nomenclatura del virus. Tú lo contabas esta semana en el periódico, ¿no? Hay diferencias entre mutaciones, variantes bajo investigación, variantes de preocupación, como dice la nomenclatura americana también, ¿no? No sé si esto de poner nombres a las cosas al final nos las complica todavía más, ¿no? Hombre, poner nombre es apropiarnos de un concepto, ¿no? La realidad es confusa, es una jungla. Cuando logramos poner un nombre a una parte de esa realidad, nos estamos apropiando de ella. Hablabais de música hace un momento. Cuando una persona oye do, mi, sol, si, el músico dice, eso es do mayor séptima. Y los que aunque no sepas música, tu nombre, tu cerebro le pone ese nombre, no ese nombre, pero un nombre a esa combinación de notas que has aprendido una a una, ¿no? Esto pues ocurre igual en el lenguaje y desde luego en la genética, que también es un lenguaje secuencial como la música, hecho de melodías, ¿no? Ahora, claro, pues cada laboratorio está descubriendo unas variantes o la misma variante en un laboratorio y otro. Uno la llama UVI 2020/1 y otro la llama B1.1.7. Y esto ya no es solo para los oyentes ni para nosotros, los periodistas. Esto está siendo un lío para los propios científicos, ¿no? Y de vez en cuando hay que parar, dar un paso atrás y ponernos de acuerdo en los nombres. Ahora mismo es un follón, como dijo un científico. Me voy a ahorrar el adjetivo que dijo él, pero esto mismo es un follón, ahora que no hay que aclarar. La genética está hecha de melodías, has dicho, me ha encantado la frase. Dime, Pera. Sí, no, que me recordaba lo que comentaba de apropiarse un concepto, a una historia que leí en un libro de Harold Barmus, que es un premio Nobel, director del NIH, que fue el responsable de dirigir un panel donde pusieron el nombre del HIV, del virus que se descubrió que no tenía nombre, y es que me acaba de recordar de cómo había presiones de los investigadores para que el nombre reflejara un poco más sus líneas de investigación. No recuerdo en detalle, pero creo que el Robert Gallo, que era el que lo identificó, él trabajaba en algo de enfermedades de la sangre, que no me acuerdo del término ahora, pero quería que se llamara parecido a eso, para, digamos, también estar más cercano a su concepto. Y era una historia muy bonita de cómo fueron discutiendo diferentes opciones hasta que llegaron con el nombre de HIV. ¿Cómo llamarlo? Es que es curioso que haya mezcla también de narcisismo en la nomenclatura de los virus. Pues sí, el otro día vi una entrevista con Al Gore, con el ex vicepresidente, y le preguntaron, un poco cómo ve estos primeros días de presidencia de Biden, y él dijo algo así como con la entrada de Joe Biden en la Casa Blanca, en el momento en el que él entre en la Casa Blanca, la ciencia va a entrar con él en la Casa Blanca. No sé si habéis visto la carta que Biden ha enviado al nuevo asesor científico, ¿no? A Eric Lander. Sí. Yo creo que es toda una declaración de intenciones, ¿eh? O sea, al final son palabras, y en Estados Unidos está la frase esta de
put the money where your mouth is, de pone el dinero donde están tus palabras, pero si puedo elaborar un poquito, o sea, no es la primera carta que un presidente envía a su asesor, o sea, y hace una referencia clara a los años 40, cuando el presidente Roosevelt le pide, casi de manera inocente, a Vannevar Bush, cómo la ciencia, que había ayudado tanto a ganar la Segunda Guerra Mundial, podía ayudar también en salud, en economía, en seguridad, y le presenta un informe de Endless Frontier que es un alegato a la ciencia que, según los historiadores, marca la apuesta convencida por la ciencia y la tecnología de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, que les convierte en la potencia que es ahora. Pero en esta carta hay como dos cosas, yo creo, muy significativas de Biden a Eric Lander. Primero es que le marca unas direcciones muy claras. Y esto es algo que está ocurriendo en la ciencia, ¿eh? Este top-down, decir, oye, la ciencia tradicional investiga y de allí salen aplicaciones, pero que un gobernador, que un presidente te diga, yo quiero que trabajes en esta dirección de pandemia, de cambio climático, de tecnología, además con una cita específica a la competición sobre China, y además con una referencia de que sirva para el crecimiento económico, no solo para solucionar los problemas de cambio climático de una manera inocente, ¿no?, sino de oportunista para crear crecimiento económico, más trabajo. Yo creo que sí que marca una dirección muy clara, y luego la apuesta de Eric Lander, que yo lo conocí cuando el año que estuve en el MIT. O sea, Eric Lander es como un crack de la ciencia. No es conocido, no es famoso, pero es el director del Broad Institute, es el matemático y genetista que estuvo detrás junto con Craig Venter y Francis Collins en el genoma humano, y es un emprendedor que es un crack de la ciencia, que es una apuesta muy, muy decidida. O sea, yo creo que si estas palabras de Al Gore, si se materializa, no solo con palabras, sino con apuesta de presupuestos, o sea, es una dirección muy clara a favor de la ciencia. Estamos en un mundo nuevo, entonces. A ver, el teléfono, por si alguien en los últimos minutos de esta hora os quiere trasladar alguna pregunta o buscar vuestra opinión sobre algo, es el 638-855-349, es un número de WhatsApp, nos pueden dejar una pregunta escrita, un número de teléfono, una nota de audio, 638-855-349, y antes de saludar al invitado que tenemos esperando, sí quería comentar con vosotros este dato que no sé si es curioso, no sé si es normal, poco normal, esta confirmación de que el COVID mata mucho más a los hombres que a las mujeres, casi el doble. No sé si tiene que ver con el estilo de vida, si hay una explicación biológica. Un factor importante, aunque el estilo de vida puede contar también, pero un factor muy importante es que el sistema inmune de las mujeres está adaptado a proteger al feto, incluso cuando no estén embarazadas. Por lo tanto, tienen un sistema inmune muy fuerte que está optimizado para no solo proteger o defender a la mujer de las infecciones, sino también al feto. Esta es la razón, por ejemplo, de que las mujeres sufren menos enfermedades infecciosas, pero también de la otra cara de la moneda, que es que sufren más enfermedades autoinmunes, que son un exceso de funcionamiento del sistema inmune, ¿no?, cuando empieza a atacar a tus propios células y tejidos. Este es el factor fundamental con toda probabilidad. Pero el estilo de vida puede jugar una parte, porque los hombres beben más, comen más grasas animales, tienden más al sobrepeso, y recordemos que la hipertensión y la diabetes de tipo 2, que es la asociada a la obesidad, son factores de riesgo para el coronavirus. De manera que todo juega en contra de nuestro sexo. De nosotros tres. 638-855-349. Una de las noticias de estos días es que la vacuna española del CSIC, que lideran Mariano Esteban y Juan García Arriaza, ha demostrado un 100% de eficacia en los primeros ensayos con animales, y la investigación está siendo, sin embargo, una auténtica carrera de obstáculos. Así que hemos llamado a Juan García Arriaza, que es, como digo, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, tengo que decirte que leí la historia que hicieron sobre vosotros en El País, que además yo creo que fue de las más leídas durante la semana, y era tan deprimente ver que el equipo lo formáis un jubilado que es Mariano Esteban, que ya estuvo en este programa no hace mucho, 11 científicos sin contrato fijo, 700.000 euros frente a los cientos de millones de la vacuna de Oxford, los ratones que no llegan, los monos que son muy caros. Daba todo mucha tristeza, Juan. Bueno, me gustaría puntualizar una serie de cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, esta situación es fiel reflejo de la situación que tenemos en España en la ciencia, ¿no? De la importancia que le hemos querido dar a la ciencia durante muchos años previamente, ¿no? Y sí que me gustaría que saliera también todo esto a la luz para que conciencia a la sociedad y a los políticos de la importancia que tiene tener un país que considere un pilar fundamental de sus infraestructuras la dedicación a investigación, desarrollo, ¿no? Estabais hablando previamente de cómo Estados Unidos maneja estas situaciones, ¿no? Estamos a años luz de ello, ¿no? No solo de Estados Unidos, sino de otros países en Europa que dedican muchísimo más porcentaje de su PIB a la ciencia. Yo creo que esto es importante, ¿no? Luego, por otro lado, sí que quiero recalcar que nosotros ahora mismo contamos con el apoyo 100% por parte del gobierno, ¿no? Digamos, nos están apoyando en todo lo necesario para seguir dando los pasos que consideramos oportunos para poder llegar a ensayos clínicos y tener una vacuna disponible, ¿no? En estos momentos, determinados experimentos que estamos realizando contamos con el apoyo por parte del gobierno, por parte del CSIC, que se están volcando en ello, y es también de demostrarlo, ¿no? Digamos, ensayos futuros que estamos haciendo ahora en monos o en hámsteres, ¿no? Pero sí que es reflejo de este tipo de situaciones que tenemos en los laboratorios, sobre todo pues con contratos de investigadores inestables, hay falta de un recambio generacional, etcétera. Sí. Pero yo cuando leí algunas cosas, esto por ejemplo, yo no sabía que los monos eran tan caros y que había que comprarlos, creo que en Holanda, si no recuerdo mal, y que tardaban en llegar. Y claro, hacía falta dinero. Yo me preguntaba, si hace falta dinero, yo supongo que es un gran papeleo inyectaros más dinero, ¿no? Requiere permisos, requiere administración, requiere firmas. Pero yo qué sé, o fondos reservados, ¿no? En vez de usarlos para estas cosas que mejor no saber, ¿no? Pero es que os hace falta dinero ya para poder avanzar. Pero no es solo cuestión de dinero, Javier, es también cuestión de planificación. No se consigue todo con dinero, sino para ello hay que planificar de una forma seria determinadas infraestructuras, determinados conceptos, ¿no? De la noche al día no se crea un laboratorio y se forman a personas para, por ejemplo, trabajar con experimentos en monos o generar vacunas, ¿no? Eso es necesario un largo proceso, y para ello hay que invertir en personal, en infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿no? No todas las cosas se construyen de la noche al día, ¿no? En ese caso, por ejemplo, hablando de los monos, pues en España no hay ningún lugar donde podamos disponer de monos para hacer experimentos para probar vacunas, y por eso nos vemos obligados a hacerlo fuera de nuestras fronteras. Juan, claro. ¿Es una cuestión legal? El tema de los monos, me refiero. ¿Es una cuestión legal? ¿Hay algún inconveniente legal para que se investigue con primates en España? No. Sí que quiero lanzar el mensaje a la audiencia de que cualquier tipo de investigación en animales está muy regulada. Hay comités que aprueban los proyectos y los revisan de forma muy minuciosa, y cualquier experimentación en animales está muy bien controlada, ¿no? En ese sentido no hay ningún problema ético ni nada, sino bueno, pues pasa por sus comités y bueno. Sí. Ya. Pero me llama la atención que... Sí, perdón. No, o sea, un par de cosas. O sea, lo de los monos, o sea, me parece bien, bueno, mal que no haya en España, pero bueno, estamos en Europa, tampoco tenemos por qué solo mirar a España. Hay un tema de colaboración en ciencia, y luego yo creo que hay un factor aquí en un desarrollo de la vacuna, que es el sector privado. O sea, es el cuello de botella, o sea, porque la vacuna de Pfizer la desarrolló BioNTech y pasó a Pfizer. La de Oxford la empezaron, pero se sumó AstraZeneca. O sea,
sí que falta dinero, sí que faltan recursos, pero ¿en qué momento? No sé si estáis tan desarrollados como para que una empresa empiece a poner toda la maquinaria, porque al final la vacuna no la produce un país, un gobierno, la produce una industria. Y cuando hablábamos, tú mismo decías de que estábamos a años luz de Estados Unidos o otros países de Europa. A ver, yo a veces me pregunto, el otro día estaba hablando con gente de Perú y dices, España está más cerca a nivel científico de Perú o de Estados Unidos. Y en ciencia básica seguro que estáis más cerca de Estados Unidos porque es muy buena, pero cuando te planteas otros temas de industria, otros temas de transferencia, pues ya tengo más dudas. O sea, ¿cómo ves este factor de transferencia? Sí, Pérez, tienes razón. Realmente, por ejemplo, nosotros u otro tipo de laboratorios en España, el desarrollo inicial de la vacuna es aplicar el conocimiento previo que hemos generado en los años previos, ¿no? O sea que, digamos que ahí no hace falta una inversión extremadamente alta, digamos. El problema que hay es la transferencia de tecnología. Por ejemplo, en España, si vamos al caso nuestro, en España no había ninguna empresa que pudiera producir el tipo de vacuna que generamos nosotros. En el mundo hay como 2, 3, 4 empresas que pudieran hacerlo, contactamos con ellas, pero obviamente tenían sus propios intereses. Entonces, claro, nos veíamos con un cuello de botella de no encontrar una empresa que pudiera producir la vacuna en cantidades industriales, ¿no? Al final encontramos nos pusimos en contacto con Biofabri del Grupo Zendal en Galicia, que es una empresa muy buena en producción de vacunas de veterinaria, y ha reorganizado su sistema de producción para adaptarlo y producir nuestro tipo de vacuna, y están en ello, ¿no? Pero claro, eso lleva tiempo, ¿no? El problema es ahí. En España no había y no hay muchas empresas que produzcan vacunas para humanos, ¿no? Y también tenemos que fortalecer la colaboración público-privada, que es muy importante, y tener esos nexos de unión que sean estrechos, que sean muy, muy robustos, para poder dar los que hay que ir dando, ¿no? En ese sentido sí que adolecemos de un sistema, una infraestructura que pueda, digamos, que hilar fino todo y que vaya como la seda, digamos, ¿no? Los distintos pasos, ¿no? Quizás eso es el gran problema con el que nos hemos encontrado. ¿Cómo va vuestra investigación? Háblanos de vuestra vacuna, lo que la diferencia de las demás, los plazos que esperáis. Bueno, nosotros trabajamos en vacunas basadas en vectores virales, un poco para que la audiencia que está más familiarizada, pues es un estilo de la vacuna de Oxford. Los de Oxford utilizan un adenovirus como vector viral, nosotros utilizamos un virus vaccinia, que pertenece a la misma familia del virus de la viruela. Y llevamos muchísimos años trabajando con diferentes tipos de vacunas utilizando este vector viral, ¿no? Hemos generado vacunas frente a ébola, chikungunya, Zika, HIV, etcétera, ¿no? Y por tanto, con este conocimiento de tantos años, prácticamente al día siguiente de publicarse la secuencia del coronavirus, nos pusimos manos a la obra y durante el año 2020 se fue generando la vacuna. Fuimos probándolo en animales, en ratones, comprobamos que activa el sistema inmunitario, que protege al 100%, y fundamental, que comentaba previamente, pues era el transferir la tecnología a una empresa. Y en ese sentido, en verano contactamos con Biofabri del Grupo Zendal, y actualmente ellos están produciendo los lotes clínicos en condiciones GMP, que se llaman, de buenas prácticas de fabricación, para tener los viales necesarios para empezar los ensayos clínicos, que esperamos realizarlos en el primer trimestre de este año. Un ensayo fase 1 en personas sanas y fase 2 también en personas sanas, para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna. ¿Y producción final? Entonces, ¿estamos hablando de finales de año, quizá? Sí, probablemente los experimentos de los ensayos clínicos llevan su tiempo. Inicialmente pues es fase 1, fase 2, en función de los resultados que se puedan obtener. Si son prometedores, que esperemos que sí, habría que realizar un ensayo de fase 3 para evaluar la eficacia, y eso también lleva su tiempo. Y bueno, esperemos que a lo largo de este año pues pudiera haber la opción de producir millones de dosis para administrar a la población. Es algo que tendremos que ir viendo poco a poco. ¿Tendrá alguna ventaja competitiva respecto a las otras? Porque seguro que alguien está escuchándonos y dice, bueno, llegará muy tarde. Pero bueno, si llega tarde, pero es en algún aspecto un poco mejor, aunque sea para un sector de edad o porque es más barata o por lo que sea, entonces ya puede competir aunque llegue tarde.
Sí, este tipo de vacunas que generamos nosotros tienen muchísimas ventajas, ¿no? Bueno, en primer lugar, la seguridad. Es un vector muy, muy seguro. Tener en cuenta que en los años 70 el vector que utilizamos se utilizó como vacuna frente a la viruela. Se inmunizaron más de 120.000 personas con el virus Vaccinia MVA que utilizamos sin efectos secundarios, ¿no? Y ya se ha ido probando también frente a otras enfermedades. Por tanto, es muy seguro. El vector que utilizamos no replica en células humanas y confiere esa alta seguridad. Y luego, por otro lado, las características más técnicas que tiene la vacuna son también muy ideales, puesto que no necesita una cadena de frío como las de Pfizer o Moderna de menos 70 grados, sino que la vacuna puede ser estable a temperaturas más bajas e incluso se puede liofilizar y ser estable a temperatura ambiente. Y luego las características más técnicas en sí de activación del sistema inmunitario y protección, pues induce una inmunidad muy robusta de anticuerpos y células T. Digamos que tiene un set de características muy ideal para poder ser considerado como una vacuna en el futuro. ¿Y sería adaptable a una nueva variante en caso de que esto fuera necesario? Sí, sería adaptable en generar nuevas vacunas. De hecho, ya estamos trabajando en ello en el laboratorio, generar nuevas vacunas optimizadas que sean capaces de controlar diferentes variantes, producir una respuesta mucho más amplia. Es susceptible a mejora. Oye, solamente una cosa más. Yo decía al principio que el equipo lo forman una persona que debería estar jubilada, que es Mariano Esteban, y 11 científicos sin contrato fijo. De esos científicos depende el futuro de esta vacuna. ¿Tú crees que se puede investigar igual de bien si estás pensando qué va a ser de ti a final de mes? Bueno, yo creo que sí, que cuando estamos trabajando, obviamente trabajamos 100% focalizado en nuestro trabajo y damos el 120% de nosotros, ¿no? Eso está claro, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando en ello, mucho conocimiento y lo aplicamos, ¿no? Pero sí que es verdad que las situaciones laborales de la gran mayoría de científicos necesitan cambiarse. Yo creo que debemos aprender la sociedad a entender las condiciones laborales que hay y cambiarlas. Se necesitan cambiar porque yo creo que no es de recibo que personas de cerca a la cincuentena sigan teniendo contratos inestables, y el problema es que no hay plazas. Hay muy pocas plazas, somos muchos y es muy competitivo y queda mucha gente buena por el camino. Yo creo que esto no debemos permitirlo. La formación que se ha dedicado durante tantos años a muchísimos científicos, que se tire por la basura, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solo nosotros, sino muchos científicos que trabajan en otros temas también muy interesantes, que a lo mejor no tienen la repercusión que pueden tener las vacunas, pero la ciencia requiere de tener una plantilla laboral que sea estable en este sentido. Bueno, pues antes de caer yo en la tentación de hacer demagogia repasando los presupuestos generales, te voy a despedir. Juan García Arriaza, que es investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y uno de los responsables de la vacuna española contra el coronavirus más adelantada. Gracias, Juan, sigue trabajando y suerte con todo, porque tu suerte es la nuestra. Un abrazo fuerte. Enhorabuena, Juan. Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a nuestro trabajo. Hasta luego. Y repito el número de teléfono, aunque ya tenemos alguna llamada esperando, a ver si nos da tiempo a hablar con los invitados. 638-855-349. Porque siempre que hablamos de vacunas en este último año es un poco hablar de la velocidad con la que se desarrollan, ¿no? Es una especie de carrera. Es también hablar de lo mucho que avanza la tecnología y son muestras de lo rápido que progresa la ciencia, pero también, no sé, yo creo que es inevitable preguntarse si esto va a ser siempre así, si para la siguiente pandemia, que los más cenizos dicen que está a la vuelta de la esquina, pues los científicos podrán incluso recortar los tiempos de fabricación o los tiempos de invención de una vacuna. Y de eso queríamos hablar, de si el progreso científico de alguna manera ha tocado techo. Antonio Dieguez es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar de nuevo en el programa. La idea, Antonio, de que el progreso científico se puede estar deteniendo no es una idea nueva. Stephen Hawking ya aseguraba que la ciencia está alcanzando un límite y que quizá ya no vamos a ver más revoluciones científicas, ¿no? Sí, efectivamente. El autor que la ha rescatado más recientemente fue John Horgan, en un libro que fue un bestseller de 1996, El fin de
la ciencia, o el final de la ciencia, no recuerdo cómo se tradujo al español. Pero es una idea muy antigua. Es conocido que un profesor a finales del siglo XIX le dijo a Max Planck, el padre de la teoría cuántica, que debía abandonar la física porque todos los grandes descubrimientos se habían realizado ya. Afortunadamente Planck no le hizo ningún caso. Pero con este avance tan rápido en el descubrimiento de la vacuna, han vuelto a surgir voces en algunos artículos de la prensa, etcétera, que dicen, bueno, todo este progreso está muy bien, pero estamos ya alcanzando algunos límites. No solo tecnológicos, sino incluso teóricos, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece que, bueno, merece la pena darle una vuelta. Yo no soy tan pesimista como los que piensan así, pero ciertamente es verdad que el ritmo es diferente en diferentes disciplinas, ¿no? Claro, Pero yo creo que caso... Sí, Javier. El profesor que dijo eso en el siglo XIX era Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, ¿no? Sí. Un gran científico. Y él pensaba que los grandes principios de la ciencia, de la física, pero él creía que la física era la ciencia y lo demás eran cuestiones marginales, ¿no? Pero incluso dentro de la física, que todos los grandes principios ya se habían esclarecido y solo quedaba por aclarar algunos decimales. Pero el error enorme que cometió Kelvin fue decir eso 5 años antes de que Max Planck descubriera la mecánica cuántica y Einstein la relatividad. O sea, que son los dos pilares de la física actual. O sea, no se pudo equivocar. Podría haber callado un poco 5 años. Exactamente. Y yo creo que lo mismo es aplicable a Stephen Hawking y al autor que mencionaba antes Antonio. Me parece a mí que cada nuevo avance, cada nuevo descubrimiento abre una batería de preguntas que no existían antes. Son mejores preguntas más precisas, pero esto no se va a acabar nunca. Además, los físicos de partículas tienen un fuerte sesgo intelectual para considerar que una vez que hayamos llegado al fondo de la materia, ¿no?, cuáles son los componentes del átomo y cuáles son los componentes del protón y cuáles son los componentes del quark. Una vez que hayamos llegado a lo más pequeño, habremos descubierto todo, pero esto no es así, porque nos falta por entender cómo esos elementos o esas partículas elementales interactúan para formar nuevas capas de complejidad, hasta formar seres vivos como nosotros, ¿no? En un periodo muy largo. Y hay toda una ciencia de la complejidad que está prácticamente en bañador todavía, ¿no? Así claro. Que yo realmente no me creo ese mensaje de que la ciencia se vaya a acabar. Creo que es un punto de vista muy miope y estrecho. Yo es que creo que hay como revoluciones. Bueno, digo que coincido lo fundamental con lo que acaba de decir Javier San Pedro. Yo creo que efectivamente este pesimismo de algunos autores como Hawking o John Horgan en este libro, pues no está muy justificado. John Horgan, por ejemplo, concibe el progreso científico como un acercamiento a unas fronteras que están prefijadas. Es decir, cuanto más conocemos, menos nos queda por conocer, hasta que llegue un momento en que ya apenas nos quede nada fundamental por conocer y solo quedarían los decimales, los detalles, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que hay una imagen que puede reflejar mejor el progreso científico, que es una imagen fractal, ¿no? Es decir, en una imagen fractal, cuando vamos a los detalles, descubrimos una complejidad similar o incluso mayor. Y esa complejidad nueva, aunque sea menor en principio de magnitud que la imagen inicial, no tiene por qué ser menos importante. Podemos encontrar descubrimientos revolucionarios indagando en los detalles, ¿no? Cuando los que hablan del final de la física, por ejemplo, como John Horgan, están pensando en que no volverá a haber una gran revolución como esta que señalábamos, ¿no?, como la revolución cuántica o la revolución de la relatividad, pero sobre todo la cuántica, ¿no? Pero no lo sabemos, porque si finalmente encontramos una unificación de ambas teorías, es muy posible que esa nueva teoría de unificación sea revolucionaria, ¿no?
Claro, yo lo que quería apuntar es que hay como dos tipos de revoluciones en la ciencia. Digamos la conceptual, la de decir, oye, que acabamos de descubrir que el universo está plagado de energía oscura y se expande de manera acelerada cuando pensábamos que era algo completamente diferente. Bueno, esto es de conocimiento. Y luego la revolución ya más práctica. O sea, si íbamos al tema de las vacunas, decir, oye, hemos reducido, en este año se ha visto como algo que decíamos que tardaría 5 o 10 años, se ha reducido a un año. Y piensas, ¿esto va a continuar así? Y te pueden decir, no, hay un límite, menos ya no. Te pongo otro ejemplo, como la energía solar basada en los paneles de silicio, porque hace un tiempo hablaba con un investigador que me decía, se ha ido optimizando, pero ahora ya no esperemos mucho más de eso. Es como que ya ha llegado a ser casi lo más óptimo posible. Si se obtiene un 3% de la energía que llega, me lo invento, que llega del Sol, y antes se obtenía solo un 1%, no llegaremos a un 50% con esta tecnología, porque es imposible. O los chips, espera, ¿no? ¿Cuánto se puede reducir el tamaño de un chip? Exacto. Entonces la revolución viene a nivel tecnológico de decir, no, es que sacamos energía del Sol de una manera completamente diferente y esto sí que supone un cambio significativo. Y me acuerdo hace tiempo que aquí hablábamos en el programa de los aviones, decir, oye, pues tampoco ha cambiado tanto un avión hace 50 años ahora, porque digamos que se han optimizado algunas cosas o tal, ¿no? Pero conceptualmente es un misterio, porque es que lo bonito, creo que de la ciencia y de lo que estamos hablando es que, y lo que decías de Holdren, que dices, plantea un punto esperado y cuánto falta llegar a este punto esperado, pero lo bonito de la ciencia es que cada cierto tiempo, cada ciertos años, te descubre algo totalmente inesperado, que dices, wow, y aquí es cuando aparece a nivel conceptual la revolución científica, y esto yo creo que no o sea, nunca. Sería un desastre además, que no pudiéramos. Antonio. Nos abre un horizonte de ignorancia que es muy importante. Es decir, un filósofo de la ciencia, Nicholas Rescher, dice que el progreso científico consiste sobre todo en que disminuye la proporción de preguntas para las que tenemos respuesta. Es decir, que aumenta la cantidad de preguntas que no sabemos responder. Es decir, empezamos a saber de nuestra propia ignorancia, ¿no? Por ejemplo, una buena señal de que el progreso en la física va a continuar durante mucho tiempo es que desde hace un tiempo sabemos que la materia que la física nos enseña es solo el 5% del universo. El resto es materia oscura y energía oscura, ¿no? El conocer esa ignorancia, el saber que ignoramos qué es el 95% del universo, es una manera de hacer progreso científico. Sin duda, porque cuantifica la ignorancia que tenemos, ¿no? Esto es algo insólito realmente. Sí. Iba a preguntar de ingenuo, como siempre, si no puede ocurrir que algunas disciplinas, digamos, clásicas, como la física, por ejemplo, que antes comentaba Javier, pues en efecto estén relativamente estancadas, porque el conocimiento casi ha tocado techo, pero que otras, en cambio, como la genética o la inteligencia artificial, permitan una puerta hacia el progreso, ¿no? Y hacia esa revolución científica. Claro, efectivamente, en cada disciplina el ritmo puede ser muy diferente. En genética, en neurociencias, en inteligencia artificial, los progresos teóricos están siendo importantes. No digamos ya los prácticos y tecnológicos, porque efectivamente, como ha dicho Pere, aquí habría que distinguir una cosa de la otra. El progreso tecnológico se sigue produciendo y a buen ritmo, aunque esta misma mañana leía una entrevista del autor del libro La sociedad decadente, Ross Douthat, que mantiene que también el progreso tecnológico está deteniéndose y que no avanza como hace décadas, ¿no? Bueno, yo creo que habría que ir disciplina a disciplina y veríamos que en una puede que haya un cierto estancamiento, pero en otras se están produciendo avances muy importantes. Yo me pregunto, no sé si en el mundo de la física ahora, este año en principio, si no se retrasa más, se lanzará el James Webb, el telescopio espacial que sustituirá al Hubble. Pues bueno, eso permitirá ver unas cosas del universo que no se han visto nunca, y quizás no nos dan una sorpresa, o quizás sí, ¿no? La tecnología también es la herramienta de la ciencia, vaya. O el computador cuántico.
Sí, yo También, no, claro. no sé si preguntaros a vosotros, sobre todo a vosotros dos, pero ahí Javier, que es algo que lo hemos hecho con algún invitado del programa, ¿no? Con algún científico muy destacado, siempre le hemos preguntado qué le gustaría o qué espera ver en su tiempo de vida, ¿no? Y recuerdo que alguno nos dijo, hombre, yo espero confirmar que hay vida en otros lugares, que para muchos científicos pues es evidente que tiene que haberla, pues es cuestión de pura probabilidad matemática, ¿no? Yo no sé, nuestra generación qué puede esperar, ¿no? ¿Cuál puede ser el gran descubrimiento de la ciencia en los próximos 25 o 30 años? A mí me motiva mucho el tema de la energía. Es decir, yo creo que hay estamos hablando mucho de transición energética, de cómo optimizar lo que ya conocemos, pero que llegue, y no se sabe, pero que llegue una gran revolución. Se habla de la fusión con el ITER, pero que de alguna forma para el bien del planeta y para nuestro futuro, para muchos, y que sería un cambio socioeconómico. Fíjate que yo estaba pensando lo mismo, Pera, que dices tú, porque si pienso que es lo que más ha cambiado un poco y lo que más puede cambiar inmediatamente el aspecto del mundo tal y como lo conocemos, uno piensa en los coches eléctricos. Al final, igual las baterías es el gran descubrimiento de este siglo XXI, ¿no? O baterías más eficientes. Sí, sí. O sacar energía de una manera que no conocemos y de repente se vuelve barata. Yo cuando visité el ITER de fusión nuclear me hablaban de la sal, es decir, cómo la gente hace siglos pagaban sal, la sal era algo carísimo y de aquí viene la palabra salario y de repente se obtiene sal de manera barata y ahora es casi regalada. Pues imagínate que la energía se obtenga de una manera es una transformación social. Desde luego, limpia, pero claro. yo soy más romántico que Pera y yo esperaría conocer cómo funciona el cerebro. No todos los detalles, por supuesto, pero los grandes principios. Que bueno, para entender un poco el comportamiento de la gente. Entre otras muchas cosas, como por ejemplo, cómo hacer un cerebro artificial. Sí. Cómo hacer el modelo, ¿no? Que mejoren nuestros. Que mejoren nuestros. Saber el código del ADN, pero el código de las neuronas. Claro. La doble hélice de cómo el cerebro almacena información, ¿no? Qué bueno. Ya sabemos cómo los genes almacenan información, pues cómo lo hace el cerebro. ¿Dónde está el disco duro, ¿no? En el que vamos borrando cosas? Sí. Antonio Dieguez, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga. Oye, gracias por esta conversación. Antonio, un abrazo fuerte. Ha sido un placer, Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Adiós. A ver, bueno, unos pocos minutillos, a ver si da tiempo a hablar por lo menos con Gloria de Vitoria. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo va todo? Mira, bien, aguantamos. Yo quería saber, en el caso de personas con enfermedades autoinmunes, si se sabe hasta qué punto la vacuna puede comprometer una reacción indeseada del sistema inmunitario, ya que es un sistema que de por sí no funciona demasiado en orden. Gracias, Gloria. Javier, tú quizás sepas más que nadie de esto. Es muy buena pregunta. Yo creo que no afecta porque el exceso de función del sistema inmune en las mujeres, o en el caso de mujeres con enfermedades autoinmunes, es muy específico. Por ejemplo, hay una enfermedad que ataca solo al riñón, a ciertas proteínas o ciertas células del riñón. La diabetes de tipo 1 son anticuerpos que atacan solo a las células beta del páncreas. No, estos anticuerpos no tienen relación con los que va a inducir la vacuna, ¿no? Entonces, si acaso las mujeres podrían producir más anticuerpos por una sobreestimulación de su sistema inmune, pero yo no esperaría ninguna reacción adversa porque tanto la vacuna como las enfermedades autoinmunes son, como el sistema inmune, muy específicas. Ahora en San Sebastián, Victoria, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Un placer hablar con vosotros. Pues aquí los Mira, tienes. tengo un familiar que no lo han podido vacunar porque tiene una alergia severa. Entonces, ¿habrá alguna vacuna? ¿Se sabe si habrá alguna vacuna que se pueda suministrar a las personas con alergias?
Gracias, Victoria. Sí, el tema de las alergias se ha asociado sobre todo a la vacuna de Pfizer. Y cabe esperar lo de la Moderna, que son muy parecidas. Pero las vacunas que irán llegando, la primera será la de AstraZeneca, previsiblemente, ¿no? Y las que llegarán después, incluida la que hemos hablado antes con Juan García Arriaza, del Centro Nacional de Biotecnología, no tienen por qué presentar estas incompatibilidades con pacientes alérgicos. Así que sí, llegarán vacunas que no tengan esa incompatibilidad. Sí. Es curioso porque es un planteamiento parecido pero diferente en las dos preguntas. La primera, de autoinmune, era reacción del propio cuerpo, y lo que decía Javier, pues esa especificidad pues no lo hace tan plausible. Pero en alergias, que es respuesta exagerada a cosas que vienen de fuera, sí, puede que algunas vacunas sí generen esta alergia y otras no, pero sí, es curioso. Hay que esperar. Venga, la última rapidísima, Alcobendas en Madrid. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, gracias. Bueno, mi pregunta es muy simple, muy directa. A la vista de las 3 variantes que circulan del nuevo coronavirus, y teniendo en cuenta que la mutabilidad de los virus es una característica esencial de ellos, ¿cuándo se considera o con qué criterios se considera que una mutación o un conjunto de mutaciones integran una variante o una cepa nueva? Si es porque se producen cambios en determinados genes, o porque es un conjunto de mutaciones lo suficientemente potente como para alterar la infectividad o la transmisibilidad. Es decir, ¿qué criterios se siguen para considerar que una mutación o conjunto de mutaciones constituye una nueva cepa, una nueva variante distinta de la originaria? Gracias, Fernando. Nada, 20 segundos, Javier. 10. Si hay un efecto en la población, esa es la mejor indicación, ¿no? Pues como en el caso de la variante británica, que se transmite 50% más que la normal, ¿no? Y también, como decía el oyente, hay proteínas especialmente importantes, como la de la espícula, y sitios en la proteína especialmente importantes que son conocidos y que te pueden dar la alerta, ¿sí? Bueno, pues perdón por las prisas, lo completamos la semana que viene. Javier San Pedro, Pera Estupiñán, un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego.